Determine la fuerza interna en los elementos GF, GD y CD de la cercha mostrada y establezca si están en tracción o en compresión. Muy bien. Como solamente se nos pide la fuerza en 3 barras del total de barras de la cercha, entonces utilizaremos el método de secciones. Recordemos que este método se usa cuando nos solicitan la fuerza interna solo en unas cuantas barras de toda la estructura de la cercha. Ok, vamos a identificar entonces estas barras solicitadas. El elemento GF, aquí está el nudo G y aquí está el nudo F. Este elemento de acá. El elemento GD entre el nudo G y el nudo D, esta barra de acá. Finalmente, el elemento CD entre el nudo C y el nudo D es la barra horizontal que vemos acá. Muy bien, esas 3 barras. Ahora, hay que decir que para usar el método de secciones debemos cortar la estructura, por ejemplo, por acá, cortando las barras incógnitas, las barras que nos piden. Esa será la sección o corte imaginario que hagamos y debemos decidir si nos quedamos con el lado izquierdo o con el lado derecho. Vamos a elegir, por ejemplo, trabajar con el lado derecho. Eso significa que debemos tener preestablecidas todas las fuerzas que actúan en este lado, las fuerzas externas, como por ejemplo las cargas y las reacciones. Vemos que hay un apoyo de rodillos en el nudo E, que obviamente genera una reacción vertical. Entonces vamos a necesitar conocer el valor de esta reacción vertical antes de comenzar a trabajar en nuestra subestructura seccionada. Bueno, entonces nuestro primer paso va a ser determinar la reacción vertical en el apoyo E. Vamos a colocarnos aquí en E y vamos a poner acá una fuerza llamada RVE, reacción vertical en E. Vamos a calcular esa fuerza en primer lugar. En toda la cercha podemos hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A para que las dos reacciones que pasan por A generen momento cero y no entren en la ecuación. Tendríamos una sola incógnita en nuestra ecuación. Sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0, sentido antihorario positivo. Comencemos. Fuerza RVE por distancia desde esta fuerza hasta el punto A, la distancia perpendicular es 2, 4, 6, 8. El signo del momento, fuerza alrededor del punto A, será un giro antihorario y por lo tanto positivo. Siguiente fuerza, 15 kilonewtons. Fuerza por distancia. Distancia desde la fuerza de 15 hasta el punto A, 2, 4, 6. Su giro o su sentido de giro alrededor del punto A será igual que las agujas del reloj, es decir, horario y por lo tanto negativo, ya que habíamos dicho antihorario positivo. Siguiente fuerza, 25 por distancia desde la fuerza de 25 hasta el punto A, la distancia es 4 metros. Su sentido, es decir, su signo negativo también. Siguiente fuerza, 10, distancia 2 y su sentido de giro horario también negativo. No hay más fuerzas que generen momento que estas 4.
1, 2, 3, 4 momentos. Igual a 0 y despejamos RBE. Aquí nos queda RBE por 8 menos 15 por 6 90 menos 25 por 4 100 menos 10 por 2 20 igual a 0. Esto queda RBE por 8, negativo 90, negativo 100 y negativo 20 queda negativo 210 igual a 0. Negativo 210 pasa como positivo 210 y el 8 va a ir a dividir. 210 dividido 8. Calculamos eso. $26.25. Unidades. Estamos trabajando las fuerzas en kilonewtons. Cerramos nuestro resultado y lo anotamos en el gráfico 26.25. Muy bien. A continuación vamos a necesitar conocer el valor de este ángulo phi, porque la fuerza interna en la barra GD la vamos a tener que descomponer en componentes horizontales y verticales. ¿Cuánto vale el ángulo phi? Para eso notamos que se genera un triángulo rectángulo cuya base es 2 metros y cuya altura es 2 más 1, 3 metros. Si sacamos la función tangente de phi, la función tangente dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de phi opuesto, acá está el ángulo phi, este es su lado o cateto opuesto, 3 metros, dividido entre el adyacente, 2 metros. De aquí despejamos el ángulo. Phi igual la inversa de la tangente de 3 dividido 2. El ángulo phi queda, veamos acá, inversa tangente, 3 dividido 2, 56.31. 56.31 grados. Este ángulo lo vamos a necesitar más adelante, como habíamos dicho. También vamos a necesitar el ángulo de inclinación de la barra GF. Con respecto a la horizontal, este ángulo sería este alfa de acá, le vamos a llamar alfa. Esta inclinación. Para calcular alfa notamos que aquí se genera también un pequeño triángulo rectángulo cuya base mide 2 metros y cuya altura mide 1 metro. Si sacamos nuevamente la función tangente de alfa, será cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa opuesto sobre adyacente, de donde alfa es tangente inversa de 1 metro. Entonces el ángulo alfa queda inversa tangente 1 dividido 2, 26.565.
grados. También vamos a encerrar ese resultado que nos va a servir más adelante. Hasta aquí terminó nuestro análisis previo. Ahora sí podemos hacer la sección imaginaria. Vamos entonces a cortar nuestra estructura por acá, cortando las barras incógnitas que nos están solicitando. Hacemos ese corte imaginario y nos vamos a quedar con todo el fragmento de la izquierda, o de la derecha, perdón. Vamos a trabajar con esta parte. Aquí está la estructura cortada y estamos viendo la parte de la subestructura donde vamos a trabajar. Vemos algunas cosas. Acá está la reacción vertical en E, que vale 26.25 kilonewtons. Vamos a anotarlo acá. 26.25 kilonewtons. También vemos las dimensiones de la geometría que hemos obtenido del diagrama de arriba. Bueno, conocemos también el ángulo phi y el ángulo alfa que estaría acá. A continuación, lo que vamos a hacer es descomponer todas las fuerzas inclinadas que tengamos en componentes horizontal y vertical. Una componente horizontal acá y una componente vertical aquí de esta fuerza. Lo mismo acá, componente horizontal y componente vertical. Esta fuerza es directamente horizontal, no necesita ser descompuesta. Veamos, está entre el nudo C y el nudo D, se va a llamar FCD, porque está entre esos dos nudos. Esta fuerza de acá está entre el nudo G y el nudo D. Su nombre va a ser FGD. Esta fuerza entre el nudo G y el nudo F, FGF. Comencemos con identificar esta componente vertical y esta componente horizontal de la fuerza FGF. Vamos a escribir acá la fuerza más grande, FGF, aquí su componente horizontal y acá su componente vertical. No nos olvidemos que entre estas fuerzas se forma un paralelogramo. El ángulo formado aquí es alfa. Muy bien. Este es el triángulo y este es el ángulo conocido. La hipotenusa tiene por nombre FGF. Aquí buscamos cuánto vale el cateto adyacente. Vamos a usar la función coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Si despejamos el adyacente, la hipotenusa se viene a multiplicar acá. Quedaría entonces el cateto adyacente, lo que estamos buscando, es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa. De la misma manera, si usamos la función seno, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Y por lo tanto, el cateto opuesto al ángulo va a ser igual a hipotenusa por seno del ángulo. Bien. Este lado es pegado, está pegado al ángulo, es decir, adyacente. Le corresponde esta función de acá, hipotenusa por coseno del ángulo. La hipotenusa se llama FGF. Por coseno de alfa.
Si este lado trabaja con coseno, el otro lado trabajará con seno. Se llamará FGF seno. Vamos a ponerlo los nombres acá. FGF seno de alfa y FGF coseno de alfa. El mismo análisis haremos para la fuerza FGD. Es una fuerza más inclinada. Aquí tiene su componente horizontal y acá su componente vertical. El ángulo formado se llama Φ. Entre la fuerza de color rojo FGD y la horizontal. Haciendo analogía con las funciones que vimos acá arriba, necesitamos este lado que es adyacente al ángulo Φ. Entonces, adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. La hipotenusa, vamos a mover esto un poco. Aquí la hipotenusa se llama FGD. Entonces, este cateto adyacente será igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Coseno de este ángulo que se llama Φ. Si esta componente trabaja con coseno, la otra trabajará con seno. Entonces, esta otra componente vertical será hipotenusa FGD por seno de Φ. Vamos a anotar eso aquí en el modelo. Entonces, esta fuercita es FGD por seno de Φ. Y esta fuerza horizontal es FGD coseno de Φ. Muy bien, ya tienen sus nombres todas nuestras fuerzas. Ahora vamos a proceder entonces al análisis. Por ejemplo, podríamos hacer una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y en ese caso tendríamos una incógnita, 2 y 3 incógnitas. No nos sirve por lo pronto esta ecuación. Si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, tendríamos una incógnita, 2 incógnitas. Una ecuación con 2 incógnitas tampoco nos sirve. Si hacemos sumatoria de momentos alrededor de un punto, por ejemplo, el nudo G igual a 0, vemos que por el nudo G pasa la fuerza FGD y no genera momento. También pasa la fuerza FGF por el mismo nudo y no genera momento. Entonces no participarían esas dos fuerzas y solamente tendríamos una incógnita. Perfecto, una ecuación con una incógnita. Vamos a hacer eso. Sumatoria de momentos alrededor del nudo G igual a 0, sentido antihorario positivo. Aquí está el nudo G, no hay que perderlo de vista. Bien, ¿qué fuerzas tenemos? Está de acá, por ejemplo, 26.25, fuerza por distancia. ¿A qué distancia pasa la fuerza de 26.25 desde el nudo G? Es una fuerza, o mejor dicho, es una distancia perpendicular a la recta de acción de la fuerza. Esta distancia mide 2 más 2, 4. Su signo, vemos la fuerza alrededor del punto
giraría en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, antihorario y por lo tanto positivo. Siguiente fuerza, 15 kilonewtons por distancia. ¿A qué distancia pasará desde el nudo G la fuerza de 15 kilonewtons? Proyectamos la fuerza y desde el punto medimos perpendicularmente. Esa distancia tenemos aquí abajo como una cota. 2. Ahora su sentido de giro es igual que las manecillas del reloj y por lo tanto negativo. Siguiente fuerza, FCD, fuerza, distancia a la que pasa desde el nudo G hasta la fuerza es 3 metros. FCD por 3. Su signo de giro sería igual que las agujas del reloj, por lo tanto negativo. Menos FCD por 3. No hay más fuerzas que generen momento. 1, 2, 3. Esta pasa por el punto, no genera momento. Esta fuerza también pasa por el punto, no genera momento. 1, 2 y 3 momentos. Esto tiene que ser igual a 0. Y de ahí despejamos FCD. 26.25 por 4. 105. 15 por 2, 30. Menos FCD por 3 igual a 0. 105 menos 30, 75. Menos FCD por 3 igual a 0. Pasamos el 75 al otro lado con negativo, va a quedar menos FCD por 3 igual a menos 75. Como nuestra incógnita es negativo, vamos a multiplicar todo por menos 1. Esto queda positivo FCD por 3, positivo 75. El 3 multiplicando lo pasamos a dividir. 75 dividido 3. unidades kilonewtons. Como el resultado quedó positivo, significa que es una fuerza interna de tracción. Lo vamos a encerrar con color rojo y vamos a escribir tracción. Muy bien, tenemos una fuerza descubierta. Ahora vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas horizontales. Vamos a tener dos incógnitas. Luego una sumatoria de fuerzas verticales y vamos a tener otras dos incógnitas. Si combinamos ambas ecuaciones será un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que sí podemos resolver. Comencemos entonces. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Las fuerzas que apunten hacia la derecha serán positivas. FCD negativo porque apunta hacia la izquierda, vale 25. Sería 25 negativo. FCD o FGD, perdón, coseno de phi, negativo.
FGF coseno de alfa negativo y no hay más fuerzas horizontales. 1, 2, 3 y no hay más horizontales. Entonces esto tiene que ser igual a 0 y esta será nuestra ecuación 1. Ahora hagamos una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Las que apunten para arriba serán consideradas positivas. 26,25 vertical apunta hacia arriba. Negativo apunta hacia abajo. Positiva, estas dos fuerzas apuntan ambas hacia arriba. FGD seno de phi la otra fuerza es FGF seno de alfa. Igual a 0, esta será nuestra ecuación 2. Juntas son un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Muy bien. Por ejemplo, de 1 podemos despejar una de las variables. De 1 despejaremos FGD. Aquí está la ecuación 1. Podríamos mandar todo esto al otro lado con positivo. Quedaría menos 25 menos FGF coseno de alfa igual FGD coseno de phi positivo. Muy bien, ahora el coseno de phi lo mandaríamos aquí a dividir ambos lados. Vamos a invertir el lugar. ¿Listo? Ambos lados del igual. Solo por comodidad. FGD igual a menos 25 menos FGF por coseno de alfa y el coseno de phi divide. Perfecto. Este es nuestro resultado parcial. Es el valor de FGD, pero como función de FGF. Esta ecuación le vamos a llamar 3. Y ahora vamos a decir que reemplazamos 3, el valor de FGD, en una de estas dos ecuaciones. Tendría que ser en la segunda, en esta de acá. Entonces vamos a poner así, reemplazamos 3 en 2. Aquí está la ecuación 2, 26,25 menos 15 más FGD, pero FGD vale todo esto. Entonces vamos a poner más. Aquí viene menos 25 sobre coseno de phi
y menos FGF por coseno de alfa, todo sobre coseno de phi. Todo este paréntesis es FGD. Eso por seno de phi. Y eso más FGF por seno de alfa igual a 0. Ahora vemos que en esta ecuación solamente hay una incógnita, FGF. Entonces es una ecuación con una incógnita que vamos a proceder a resolver. 26,25 menos 15 más por menos 25 sobre coseno de phi más por menos FGF coseno de alfa sobre coseno de phi, y todo esto por el seno de phi. Aquí nos habíamos olvidado de multiplicar el seno de phi por esto de acá. Esto es por el seno de phi. Este de acá, ¿no? Que multiplica tanto a esto como a esto. Seno de phi, más FGF seno de alfa igual a 0. Continuamos. Todo esto es numérico, podemos resolverlo con calculadora. 26.25 menos 15 menos 25 por el seno de phi. ¿Cuánto vale phi? 56.31. Dividido entre el coseno de phi. Coseno 56.31. Igual negativo 26.25. Menos, aquí vamos a eliminar un poco coseno de alfa por seno de phi sobre coseno de phi. Coseno de alfa. ¿Cuánto vale alfa? 26.565. Por seno de phi. Phi vale 56.31. Dividido entre el coseno de phi. Coseno 56.31. Igual 1.3416. 1.3416 FGF. Más el seno de alfa. Seno de 26.565.
0.4472. Por FGF igual a 0. Esto va a quedar menos 26.25 y operamos con estos dos. Positivo 0.4472 menos 1.34, 16. Negativo 0.8944. FGF igual 0. Damos este al otro lado. Como positivo, 26.25. Como nuestra incógnita es negativa, multiplicamos todo por menos 1. Esto queda positivo 0.8944. FGF igual negativo 26.25. Ahora esto que está multiplicando lo mandamos a dividir. FGF igual negativo 26.25 dividido 0.8944. FGF, la fuerza interna, 26.25 dividido 0.8944. 29.35 lo vamos a redondear. 29, redondeando 35 kilonewtons. Como el resultado es negativo, eso involucra para nosotros que es compresión. Muy bien. Ya conocemos el valor de FGF. Podemos reemplazarlo en alguna de nuestras ecuaciones y hallar el valor de la otra variable. Entonces vamos a reemplazar reemplazamos FGF en la ecuación 1. Esta es la ecuación 1, menos 25 menos FGD por coseno de phi más menos FGF, pero FGF ya tiene un valor. Vamos a poner acá FGF menos 29.35 por coseno de alfa igual a 0. Menos 25 menos FGD por coseno de phi, menos por menos más, 29.35 por coseno de alfa. 29.35 por coseno de alfa, 26.565. 26.2514. Igual a 0 y despejamos FGD. Menos 25 más 26
1.2514. 1.2514 positivo. Menos FGD coseno de phi igual a 0. Menos FGD por coseno de phi igual, este número pasará como negativo, menos 1.2514. Como nuestra incógnita es negativa, multiplicamos todo por menos 1. Positivo FGD coseno de phi, positivo 1.2514. Coseno de phi está multiplicando, vamos a mandarlo a dividir. FGD igual 1.2514 dividido coseno de phi. FGD igual 1.2514 dividido coseno de phi, 56.31. $2.256. kilonewtons. Ahora sí, el resultado es positivo, significa tracción. Y con eso hemos concluido el ejercicio.